Bien, muy buenas noches para todos. Comenzamos con las actividades para la sesión del día de hoy. Siguiendo nosotros nuestro cronograma, tenemos que a partir de esta semana arrancamos una actividad de proyecto nueva, que es la actividad de proyecto 8, que dice desarrollar tareas de configuración y puesta en marcha del sistema de información. ¿Listo? Arrancamos también un resultado de aprendizaje diferente, que es planear actividades de implantación del software de acuerdo con las condiciones de la solución informática. Y para la presente semana tenemos el desarrollo de 3 actividades de aprendizaje con 3 evidencias, las cuales vamos a explicar a continuación. ¿Listo? Al arrancar una actividad de aprendizaje nueva, ¿sí? Tenemos nosotros que arrancamos también o iniciamos también con una guía de aprendizaje, que es la guía de aprendizaje número 10, que es la que tenemos aquí en pantalla. Recuerden que esta guía de aprendizaje está dentro del material complementario de la plataforma de Sajuna, así que ahí pueden acceder, pueden descargarla y pueden mirar la información que, como ustedes bien saben, ahí encontrarán ustedes el contenido de la explicación de las actividades y de las evidencias que se deben presentar para cada una de las sesiones, ¿no? Entonces, en este caso arrancamos con la primera actividad de aprendizaje, que es preparar la plataforma tecnológica. En esta actividad se desarrollarán los principios básicos de las redes de datos desde su perspectiva física y lógica. De igual forma, se desarrollarán los temas relacionados con la interacción y comunicación entre los componentes que facilitan el acceso a recursos disponibles en la red. Esta actividad de aprendizaje está asociada al material de formación llamado Conceptos Básicos, Redes y Networking, que es el que tenemos nosotros aquí en pantalla. ¿Listo? Aquí está. En este material ustedes encontrarán la información necesaria o relacionada a los principios básicos y a la construcción de redes de datos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con sus componentes físicos, lógicos, cómo se comunican entre sí y cómo se realizan este tipo de conexiones. Ven, acá está una definición de red de datos, que son modelos de referencia, protocolos de comunicación, puertos, medios de transmisión y recursos compartidos. Bien, esa información es la que ustedes necesitan para poder desarrollar la evidencia correspondiente a esta actividad de aprendizaje. Entonces, miremos la evidencia. Es una evidencia de conocimiento, conceptos y principios de hardware e instalación de software. Entonces, esta evidencia se centra en consolidar los conceptos relacionados, ¿sí?, básicos a redes networking, que son, ¿por qué son esenciales en el proceso de alistamiento de la infraestructura tecnológica en la fase de implantación? Para este desarrollo se necesita el desarrollo de un informe especificando, ¿sí?, con base en la selección de la plataforma, cuáles son las características que se deben tener en cuenta para la selección del sistema operativo. Se deben incluir, además, cuáles organizaciones se encargan de construir los estándares para el área de redes y networking, cuáles son las 2 grandes familias de protocolos respecto a la transmisión y recepción de datos. Adicionalmente, se debe mencionar los medios de transmisión, guiados o no guiados. Esa información ustedes la encuentran aquí. Bien, miremos acá. Acá está lo que es redes de datos, ¿sí? Acá está cómo se conforma una red. Acá están las entidades que reglamentan esto, el por qué. Acá está lo que son los protocolos de comunicación. Puertos de comunicación. Acá está lo que son tipos de medios de transmisión que les están preguntando y demás. Con ese contenido ustedes pueden desarrollar esa primera evidencia. Para la segunda evidencia, esta se asocia a una actividad de aprendizaje diferente que se llama verificar el cumplimiento de las características mínimas de hardware requeridas para el software desarrollado. Cada equipo cuenta con especificaciones técnicas de hardware para que un determinado software o sistema operativo, perdón, pueda ser instalado en él. Y los requisitos para instalar un sistema operativo los determina el fabricante o programador de cada sistema, pero cada computadora debe contar con al menos las siguientes características.
La evidencia, elaborar un plan de validación de características mínimas de hardware para el software. Entonces, con base en los temas, bueno, perdón, aquí se me pasaba. Esto va asociado a este material complementario que se llama sistemas operativos de red. ¿Listo? Entonces, con base en los temas de sistemas operativos y licenciamiento de software desarrollado en el componente formativo, en esta actividad se plantea el desarrollo de un informe en el que se deberá listar de manera ordenada cada uno de los elementos que se deben considerar para verificar que se poseen o no las características mínimas de hardware para el despliegue de la aplicación teniendo en cuenta las siguientes características. Entonces, se requiere establecer o definir el sistema operativo o el hardware que se necesita para ese sistema operativo para el despliegue de una aplicación web desarrollada en PHP. La aplicación debe acceder a una información persistente para la identificación de registro e identificación de usuario. La aplicación proyecta alrededor de 250 usuarios activos no concurrentes. Se debe tener en cuenta de que se deben seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, que debe tener como mínimo portada, introducción, fuentes y conclusiones, ¿no? Entonces, ese documento lo deben cargar en esa evidencia. Y el último, que es elaborar un plan de instalación. ¿Sí? Esta se centra en la identificación de los componentes de arquitectura utilizados para el despliegue de aplicaciones y servicios, desde la identificación de requisitos no funcionales. Se aborda en detalle plataformas de desarrollo e implantación de aplicaciones, como las que tenemos acá, ya las vamos a ver, entre otros, y una pequeña introducción al concepto de máquinas virtuales y contenedores. Este va asociado al documento que se llama identificación de requerimientos, y acá está la especificación de qué debe contener la evidencia que ustedes tienen que presentar. Entonces, teniendo en cuenta las diferentes plataformas de desarrollo e implantación de aplicaciones y servicios vistas en el componente formativo, seleccionar una para el montaje de un servidor de aplicaciones local completo para hacer el despliegue local de una plantilla web, teniendo en cuenta los siguientes elementos. Seleccionar una plantilla HTML gratuita de Internet para hacer la prueba. Puede utilizar este sitio, aquí hay muchas plantillas, u otros similares para la selección de la plantilla, la cual servirá como producto prueba para el despliegue. Deben seleccionar una de las plataformas de desarrollo e implantación que ustedes prefieran. Ojo que esto depende del sistema operativo que ustedes la estén desplegando. Una vez definidos los dos puntos anteriores, deberá realizar un informe con el paso a paso requerido para la instalación de la plataforma de desarrollo y el montaje del producto para ser desplegado localmente, utilizando imágenes descriptivas o capturas de pantalla. Bien. Al igual que en las evidencias anteriores, ustedes deben generar un informe, un documento escrito, en donde debe seguir las normas básicas de presentación, o sea que debe tener portada, introducción y debe incluir fuentes del desarrollo de esa evidencia. ¿Listo? Ese documento lo deben cargar en el espacio que está acá enunciado. Bien, entonces vamos a comenzar a mirar la información que tenemos nosotros aquí en el, bueno, primero la información de las temáticas que vamos a tratar y segundo, vamos a mirar qué van a ustedes encontrar en la documentación complementaria que tienen ustedes en la plataforma. Bien. En este caso tenemos nosotros entonces una pequeña presentación de fundamentos de software y el despliegue de aplicaciones. Entonces, esto es más o menos una guía de cómo estudiantes y profesionales ¿sí? Tienen información sobre sistemas operativos, validación de hardware y despliegue de aplicaciones web. ¿Qué es un sistema operativo? Entonces, nosotros tenemos que un sistema operativo ¿sí? Es un software que es fundamental el cual nos permite a nosotros manipular una serie de elementos físicos que están interconectados entre sí, que es el hardware, ¿sí? Ese software proporciona servicios o programas que actúan como intermediario entre el usuario y la máquina, ¿sí? Para que ésta la pueda manipular. Bien. Entonces, este sistema operativo tiene funciones básicas y principales como lo que es la gestión de memoria, de procesos, de archivos, de dispositivos de conexión, interfaces de entrada o interfaces de usuario. ¿Listo?
Ojo que los sistemas operativos no propiamente son este sistema operativo que tiene un entorno gráfico, sino que hay sistemas operativos que manejan entornos propios que utilizan solo líneas de comando, ¿vale? Un sistema operativo me permite a mí utilizar todos los recursos que tiene el equipo de manera óptima y también que esos dispositivos que están conectados en ese equipo no se dañen, ¿sí? Por sobrecarga o por diferentes cosas, ¿no? Una experiencia que a mí me sucedió precisamente con este tipo de sistemas operativos es que los sistemas operativos van asociados hacia las máquinas y hacia el tipo de máquinas. Me explico. No es lo mismo ustedes utilizar un sistema operativo de cliente, ¿sí? Para una laptop o un computador portátil a un computador de escritorio. Bien, la diferencia es que todo computador portátil, o menos los de última generación y los que se utilizan en entornos gamer o en entornos de animaciones, sí, cuentan con la versión recortada de los elementos que se tiene en un computador o en un equipo de escritorio. El motivo principal que se tiene esto es que los computadores portátiles cuentan con un espacio reducido que hace de que los elementos electrónicos con los que ahí se cuentan requieran niveles diferentes de energía o diferentes niveles de voltaje y de corriente para que estos funcionen. Bien, ¿a qué es a lo que yo voy? Que si ustedes tienen un sistema operativo cliente para un equipo de escritorio que no está optimizado para equipo portátil, puede suceder que cuando ustedes lo instalen y lo desplieguen, ese equipo se sobrecaliente y llegue de pronto a quemarse. ¿Listo? ¿A qué voy a que esto me sucedió a mí? En la época cuando estaba estudiando, que estaba insistiendo con la instalación de sistema operativo a mi equipo personal es un portátil, siempre me ha gustado ese tipo de dispositivos. Resulta que le instalé un sistema operativo cliente, o sea, bien, pero ese iba enfocado hacia computadores de escritorio. El sistema operativo era Linux Mint y al instalarlo y al correrlo, el computador llegó a niveles de temperatura muy altos porque la exigencia de energía es diferente. Los controladores de carga y los controladores de energía que tiene la tarjeta entonces exigieron más, ¿sí? Y casi quemó el equipo. ¿Listo? Entonces, a la hora que ustedes vayan a hacer eso, cuando ustedes vayan a hacer esa selección en la implantación del software que ustedes van a desarrollar, tienen que tener en cuenta ustedes que aparte de que el equipo que ustedes van a utilizar, ya sea un cliente o ya sea un servidor, deben saber si ese sistema operativo está optimizado o si está enfocado hacia ese tipo de dispositivo. ¿Listo? Para que por favor lo tengan muy en cuenta. Los tipos de sistemas operativos. Entonces tenemos sistemas operativos diseñados para clientes y diseñados para servidores. Bien, van enfocados por el mismo principio que yo a ustedes les mencioné, y es que los componentes que tienen este tipo de equipos son muy diferentes, ¿no? El servidor es un equipo grande, robusto, con gran cantidad de memoria, velocidad de procesamiento altísima, ¿sí? El cual almacena la información y es el que lleva y distribuye hacia los sistemas de cliente. Bien, para eso se necesita que ese equipo cuente con un sistema operativo optimizado que tenga la capacidad de poder aprovechar todos los recursos que están instalados en él. ¿Listo? Esto que tenemos nosotros aquí en pantalla son algunos de los sistemas operativos que tenemos nosotros para esos tipos de sistemas, para sistemas de cliente o sistemas de servidor. Entonces, en sistemas de cliente tenemos lo que son todas las distribuciones Windows, Windows 10, Windows 11, distribuciones Mac OS, Ubuntu para equipos de escritorio, ¿sí? O Linux Mint. Hay muchos más. Bien. Sistemas servidor, entonces optimizados para manejar múltiples usuarios y servicios. Entonces tenemos Windows Server, tenemos Ubuntu Server, tenemos CentOS o FreeBSD. ¿Listo? Recuerden, y aquí deben hacer una subdivisión, sistemas cliente para equipos de escritorio o para equipos portátiles o laptops. ¿Vale? Cada uno de estos sistemas operativos exige una cantidad mínima, ¿sí?, de recurso computacional para que éste se ejecute de manera eficiente o de manera efectiva. ¿Listo? Estos son los datos que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de resolver la evidencia que mencionamos hace un rato, ¿no? Entonces, principalmente, estos recursos van enfocados hacia 4 ítems. Entonces, el primero que es la CPU, o sea, que es la velocidad de procesamiento del procesador, valga la redundancia,
¿sí? Él por lo general les va a mostrar una tabla como la tenemos aquí en pantalla, entonces hay una comparativa entre lo mínimo y lo recomendado. Lo mínimo es para que el sistema operativo corra medianamente bien. Lo recomendado es para que funcione normal, ¿vale? De ahí para arriba, pues se va a garantizar de que el sistema operativo va a correr mucho mejor, ¿no? Entonces, mínimo, por ejemplo, en este ejemplo que tenemos acá, 1 GHz con un núcleo, pero los recomendados son 2.4 a 4 núcleos, ¿no? Aquí tenemos una diferencia abismal, grandísima. Memoria RAM, entonces 2 gigas de RAM, y por lo generalmente exige la tecnología, ¿sí? Recomendado a partir de 8 gigas para arriba. Almacenamiento, entonces 20 gigas mínimo, que es lo que normalmente consume un sistema operativo, más o menos ese rango en configuraciones básicas. ¿Listo? Recomendado más de 100 gigas, pero, pero un disco de estado sólido, lo que dice ahí, ya sea un M2 o un disco normal. Y red, entonces que la tarjeta de red tenga la capacidad de procesar 100 megabits por segundo, ¿sí? Pero lo recomendado es que procese 1 gigabit. Sí, ajá. Entonces, estos requisitos mínimos permiten que el funcionamiento básico, pero los recomendados garantizan un rendimiento óptimos para aplicaciones superiores o empresariales, ¿no? Entonces, aquí tenemos un caso práctico. Si un servidor web tiene solo 2 gigas en lugar de 8, ¿sí? Experimenta lentitud, errores de memoria y posibles caídas del servicio bajo carga, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene recursos muy limitados, porque va a llegar el momento que al ser un equipo servidor se le exija y no tenga con qué responder. Bien, acá vamos a tratar lo que es un tema muy crucial o muy importante, que es la parte de licenciamiento, lo que es software libre y software propietario. ¿Listo? La diferencia entre uno y el otro la tenemos acá. Entonces, el software libre, el código fuente es accesible, se puede modificar, la distribución es gratuita, ¿no? Entonces, acá tenemos los ejemplos: Linux, Apache, MySQL. En el software propietario tenemos la diferencia de que el código es cerrado y está protegido. Se requiere de licencias para que este funcione de manera adecuada. Eso sí, tiene soporte comercial garantizado. Y los ejemplos que tenemos es Windows, Oracle o VMware. Bien, la diferencia entre estos dos, adicional a esto, es que el software propietario por lo general es desarrollado por empresas, ¿sí? Y el software libre está desarrollado por la comunidad de desarrollos de desarrolladores y programadores a nivel global, que contribuyen en que esto funcione o crezca, ¿no? ¿Listo? Esta información que nosotros tenemos acá, ustedes la van a encontrar en mejor medida en este documento que se llama Sistemas Operativos. ¿Listo? Entonces aquí está lo que acabamos de mencionar. Sí, definición y generalidades de sistemas cliente-servidor, lo que acabamos de mencionar. ¿Para qué sirven? ¿Qué se necesita? Acá está lo que les mencionaba: el servidor, Internet, los clientes, cómo se manejan las peticiones y respuestas. ¿Listo? Acá está ya lo que tiene que ver con sistemas operativos, la relación entre el hardware y el software para que funcione de manera adecuada. Acá están lo que son las características de un sistema operativo, según lo que se realice, y acá está la descripción de los sistemas operativos. Acá me quiero detener un poco, ¿no? Entonces, Microsoft Windows, entonces es de los más populares, ¿sí? Ya sea a nivel hogar o a nivel corporativo o empresarial. Cuenta con diferentes tipos de funciones. Una de las características principales y de las fundamentales en que se hizo famoso Windows es que fue de los primeros en que ofreció una interfase gráfica para poder manipular, ¿sí? Basada en ventanas que permiten manipular las tareas que se están ejecutando, ¿no? Los primeros operativos son como la terminal de comandos, ¿no? Cuando se encendía aparecía esto, y a partir de comandos de teclado la persona podía acceder a los archivos, abrirlos, editarlos, entrar en directorios y hacer todo este cuento, ¿sí? Windows fue de los precursores en que hizo de que esto fuera más amigable hacia el usuario, ¿sí? Mediante este desarrollo de ventanas. Entonces acá tenemos los sistemas operativos más conocidos. Aquí nos falta Windows 11. Bien.
Tenemos acá Mac OS, listo. Android para dispositivos móviles de núcleo Linux. Tenemos iOS, ¿sí? Y tenemos Linux. Entonces, este es un sistema operativo libre y gratuito que se ha venido construyendo desde sus orígenes por una comunidad en la que participan cantidad de personas y compañías, lo que ha generado diferentes distribuciones del sistema operativo, diferentes tipos de versiones dependiendo del tipo de equipo y lo que se quiera hacer, ¿no? Si bien este sistema operativo no es tan popular a nivel de usuario final, en sus computadoras cliente en los últimos años, a nivel de desarrolladores de software y personal de seguridad, infraestructura TI, lo usan con mayor frecuencia. Distribuciones y versiones Linux construidas bajo la filosofía de ser usadas para el usuario final, ¿no? Acá tenemos muchas distribuciones para que por favor lo tengan en cuenta. Esta de acá es principalmente utilizada para servidor, para sistemas cliente, ¿sí? Para equipos laptops, se puede descargar de la red sin ningún inconveniente. Acá está ya son los que son para estos otros tipos de sistemas, para servidores, para sistemas de servidor. Entonces tenemos estos tres principales y acá está toda la información para que por favor la revisen. Acá está lo que es las licencias, los tipos de licencias. ¿Listo? Lo mismo en Linux y lo mismo en Mac OS. Bien. Teniendo en cuenta esto, entonces ustedes ya cuentan con las herramientas necesarias para poder dar cumplimiento con esta evidencia que tenemos acá. Con esta, ¿vale? Para que por favor lo tengan en cuenta. Bien. Ahora vamos con lo que son los conceptos fundamentales de redes. ¿Listo? Cuando ustedes desarrollan un software, ustedes deben pensar en la infraestructura que se necesita para la gestión de la información de ese software que ustedes están desarrollando. ¿Listo? Cuando ustedes lo manejan a nivel empresarial, a nivel local, ¿sí? Ustedes deben generar la infraestructura necesaria, la serie de equipos, la serie de conexiones, la serie de elementos para que esa información se maneje de esa manera, ¿no? ¿Listo? Entonces, en este caso, las redes de computadoras son la base de la comunicación moderna, permitiendo la interconexión de dispositivos para compartir recursos y servicios. Comprender los fundamentos de redes es esencial para el despliegue exitoso de aplicaciones. El elemento, los elementos clave incluyen protocolos de comunicación, medios de transmisión, dispositivos de red y arquitecturas que definen cómo los datos viajan desde el origen hacia el destino. Acá están algunas de las organizaciones que estandarizan esa forma y esto surge de una problemática que se presentó cuando comenzaron a hacer este tipo de conexiones. Y la situación es la siguiente. Resulta que el fabricante X tiene los elementos X que hacen la conexión de cierta manera o de cierta forma y se comunican de una manera en particular. Bien, tenemos nosotros el creador de los elementos y esos elementos Y tienen las características completamente diferentes a los de X, ¿sí? Y hacen de que al momento en que esos equipos se lleguen a interconectar, surja el problema grande e inmenso en que estos no se puedan comunicar porque están hablando idiomas diferentes. Entonces, hay una serie de organizaciones, ¿sí? A nivel global o a nivel mundial, que cogieron y que dijeron, miren, señores creadores, ustedes tienen este tipo de dispositivos, los dispositivos pueden funcionar como ustedes quieran, pero la comunicación tiene que ser de esta manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el mercado hay más dispositivos y eso hace que el que usted está creando nos sirva para hacer la conexión entre uno y el otro, ¿sí? Para eso es. Entonces tenemos acá estas organizaciones, ¿listo? En donde definen y especifican cómo se maneja esa comunicación, por qué bandas de frecuencia se va a mandar si la comunicación es inalámbrica, ¿sí? ¿Cómo es que se debe enviar esto? Entonces, mire, por ejemplo, que estos son los que establecen ya los protocolos de cómo se debe enviar esta información. Y estos son la base técnica de Internet, ISO
Entonces desarrolla estándares globales para tecnologías de la información, incluyendo las 7 capas de modelos OSI, que es de lo más importante que tenemos nosotros en esto. Tenemos nosotros acá dos tipos de protocolos, que son los tipos de protocolos TCP y los UDP, ¿no? Entonces, los TCP tienen como características que van orientados hacia la conexión para garantizar de que esa información y la entrega de esa información sea de manera práctica, ¿no? Y de manera eficiente. Bien, una de las características que tiene TCP es que es confiable. Entonces, un ejemplo lo tenemos en transferencias bancarias, o sea, donde cada transacción debe llegar completa y en un orden correcto, ¿no? Entonces, en este se hace la verificación de errores, retransmisión automática y control de flujo. Ahora, el otro que tenemos nosotros acá, que es el protocolo UDP, ¿sí? Una de las características es que es rápido, pero que no garantiza de manera eficiente lo que es la transmisión de la información. Entonces, uno de los ejemplos para esto, sobre ejemplo práctico, es en las videollamadas, que es como lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Que se puede perder cierta parte de la información, ¿sí? Pero esa pérdida de información, al ser tan grande, tan voluminosa, puede generar una serie de retrasos, ¿no? Entonces, este tipo de protocolo es muy famoso ahora con los famosos streaming, ¿cierto? Que hay personas que se dedican a hacer grabaciones o a comunicarse de manera en vivo, ¿sí? Haciendo alguna actividad, ya sea practicando un juego, haciendo una charla, haciendo una conversación. Entonces, se utiliza este tipo de protocolo para que la información llegue, ¿sí? De manera rápida, de manera eficiente, pero hay cierta información que puede llegar o que se puede perder durante esa transmisión. Permítanme un segundito. Para hacer la conexión entre estos dispositivos, de alguna manera ellos necesitan enlazarse o conectarse, ¿sí? Para que pueda haber una conexión, una transmisión de la información. Bien, hay dos tipos de medios. Los primeros son los guiados y los otros no son los no guiados. Entonces, los medios guiados son elementos físicos en donde eh, hay una interconexión mediante algún elemento entre un dispositivo A o un dispositivo B. ¿Listo? Por lo general, son una serie de cables que se conectan a los equipos para poder hacer esa transmisión de esa información. Bien, los principales tipos de medios guiados son los que tenemos aquí en pantalla, que es el coaxial, el cable de cobre o el par trenzado y la fibra óptica. El cable coaxial ustedes lo conocen, que es el cable típico, que es el que se utiliza en los televisores, ¿sí? Es ese cable que viene generalmente color negro, núcleo blanco, sale un alambre de cobre, ¿sí? Y viene con una mallita que lo envuelve, ¿no? Que es el que se conecta. Miremos de pronto una imagen para que les quede más claro. Es este que tenemos aquí. Es este de aquí. ¿Listo? Ese tipo de cable se hace para transmisiones, para comunicaciones direccionales, o generalmente por un sentido. ¿Listo? Pero el problema que tiene es que por la composición del material, la información, la transmisión de la información se hace un poco más lenta, porque al tener un solo filamento, ¿sí? Los impulsos eléctricos que se pueden transmitir ahí son muy limitados. ¿Listo? El cable UTP, que también es un cable de cobre, pero la diferencia que tenemos entre este de aquí y este cable de acá es que este son una serie de filamentos que nos permiten a nosotros hacer esa comunicación de esa información. Podemos tener nosotros canal de transmisión, canal de recepción, sí, canales de diferentes formas para la configuración de estos. El cable UTP yo sé que lo conocen y es el que por lo general se utiliza para hacer las conexiones cableadas a los modems de internet. ¿Listo?
que es este que tenemos acá. Él internamente viene así en pares, vienen 4 pares, ¿sí? Pero ustedes lo conocen comúnmente con estos conectores, con estos RJ45, que son los que se conectan ahí. ¿Listo? Este cable no es el ideal para la transmisión de grandes volúmenes de información a gran distancia, pero para comunicaciones cableadas se utiliza mucho. ¿Listo? Y por último tenemos uno de los más importantes que es la fibra óptica. La gran diferencia que tenemos nosotros entre la fibra óptica y estos cables de acá es que estos de acá funcionan a partir de señales e impulsos eléctricos para poder transmitir la información, en cambio que la fibra óptica utiliza la luz, ¿sí? Para poder transmitir esa misma información, ¿sí? Esos mismos unos y ceros, de un punto A un punto B. Bien, una de las ventajas más grandes que tiene la fibra óptica es las velocidades de transmisión, ¿sí? Porque viaja a la velocidad de la luz, pero uno de los problemas que se tiene es que este tipo de cables es muy delicado. La persona que instala una fibra óptica, ¿sí? Debe garantizar de que ésta se encuentre eh, extendida de una forma adecuada en ángulos no muy cerrados, porque la fibra óptica se puede cerrar. Y el problema de la fibra óptica es que cuando se daña, reemplazar un tramo es muy complejo, ¿sí? Generalmente se debe reemplazar el tramo completo porque las reparaciones de estos son bastante complicadas. ¿Listo? Gracias a la fibra óptica, aquí ha hecho de que las velocidades de Internet que tenemos nosotros en nuestros hogares se hayan disparado, se hayan elevado, ¿no? Anteriormente, las conexiones de Internet para los modems de Internet que nosotros manejamos, se manejaba así, con coaxial o con este de acá. Este de acá ha hecho de que las velocidades se hayan disparado unas 10, 20 veces más de lo que nosotros estábamos acostumbrados. ¿Listo? Acá tenemos nosotros lo que es la información de los medios no guiados. Entonces son medios de comunicación que utilizan el aire o el ambiente como un medio de transmitir esas señales eléctricas de un punto A un punto B. ¿Listo? Entonces tenemos acá diferentes ejemplos. Tenemos nosotros el Wi-Fi, que es el que nosotros famosamente conocemos, que es el que le da internet a nuestros equipos portátiles, ¿sí? O a los dispositivos móviles, a los celulares o a las tablets. Tenemos microondas, que es muy famosa, muy reconocida para comunicaciones de voz de un punto a otro, ¿sí? Y el Bluetooth, que son conexiones de corto alcance entre dispositivos personales. Bien, ventajas entre una y la otra. Entonces, por ejemplo, esta yo puedo decir que es, es más segura porque al tener una conexión física entre uno y el otro, la forma de poder intervenirla sería intervenir directamente en la conexión del cable que tenemos ahí para poder desviar la información que tenemos nosotros acá, ¿no? En cambio, como esta se dispara de manera omnidireccional, o sea, para todos lados, ¿sí? La intersección de esta información, pues es en teoría más sencilla o más fácil de interceptar. Bien, como les decía, este se utiliza para hacer las conexiones entre dispositivos para altos volúmenes de información, ¿sí? Esta para cosas de audio y esta principalmente se utiliza para dispositivos wearables que nosotros acostumbrados o dispositivos vestibles, ya sean relojes inteligentes, micrófonos, audífonos inalámbricos, ¿sí? Bandas de pulsación de ritmo cardíaco y demás. Hay otros que tenemos nosotros acá, bueno, uno muy antiguo, no sé si de pronto ustedes recuerden de eso, lo que es infrarrojo. Y también tenemos lo que es NFC. No sé si ustedes de pronto lo conozcan. NFC son una serie de placas o de tags que transmiten grandes volúmenes de información, pero a una corta distancia. No hay una conexión mediante un cable, pero sí los dispositivos deben estar muy cerca para que esta información se transmita. Bien, esta información que nosotros tenemos acá, entonces, es la que ustedes necesitan para el desarrollo de la primera evidencia. Esta conceptos básicos de redes y networking. Ahí acabamos de mirar cómo se relaciona esto. Medios guiados, ¿sí? Los protocolos de transmisión, ahí los miramos, los dos principales y demás, con esto ya la pueden desarrollar. Y por último, tenemos nosotros esto lo que constituye lo que es validación de hardware para aplicaciones. ¿Listo?
Entonces, la validación de hardware es el proceso que se utiliza para poder verificar que los sistemas cumplan con los requisitos técnicos de las aplicaciones que se van a desplegar. ¿Listo? Ahora miramos cuáles son los requisitos principales que se debe tener en cuenta. Este proceso incluye el análisis de especificaciones del software, la evaluación de recursos disponibles, la elaboración del plan de pruebas que garanticen el rendimiento adecuado del sistema en condiciones reales de uso. Bien, esto ya parte de esto lo conocen, ¿no? Por ejemplo, este plan de pruebas es lo que trabajamos nosotros en las sesiones anteriores. Entonces, ¿cómo leer los requisitos de software? Tenemos tres elementos. Entonces, primero analizar los componentes requeridos. Por lo general, el software tiene una serie de requerimientos que ustedes deben tener en cuenta para saber qué es lo que se necesita a nivel de sistema operativo. Entonces, primero dice que debe recibir un PHP mayor a 8, mayor a 5.7 en SQL, ¿sí? Y servidor de base de datos Apache mayor a 2.4. ¿Listo? Debe tener unas identificaciones de recursos mínimos, entonces, procesamiento, que eso ya lo miramos, perdón, memoria RAM, procesamiento, espacio de almacenamiento y velocidad, ¿sí? Y considerar la cantidad de usuarios concurrentes para el crecimiento o pico de tráfico. Para poder considerar esto, ustedes también deben tener en cuenta, y esa información complementaria está en esto que tenemos nosotros aquí, ¿sí? Y es, permítame un segundo, los requerimientos no funcionales, ¿sí? Y acá se me escapa esto, ¿sí? Estas plataformas que ustedes utilizan para la implantación de ese software que ustedes van a probar debe tener con ciertas características para que ustedes lo puedan validar. ¿Listo? No todos se pueden utilizar porque cada uno de ellos va orientado hacia unas características en específico. Entonces, por ejemplo, este LAMP, mire que este va orientado hacia Linux, hasta el servidor web Apache, hacia el gestor de base de datos que está aquí y hacia este lenguaje de programación. Ojo que esto ustedes lo deben tener en cuenta para resolver la evidencia que se está pidiendo acá. En cambio, miren que la diferencia entre este y este es nomás la inicial. Claro, porque es que está orientada hacia Windows. Tiene las mismas configuraciones que tiene el anterior, pero uno va orientado hacia Linux y el otro va orientado hacia Windows. El XAMPP, que es el que nosotros hemos utilizado en formación, la diferencia es que este permite el funcionamiento de múltiples sistemas operativos, en diferentes sistemas operativos, pero la gran diferencia que hay entre uno y el otro es que el gestor de base de datos aquí ya es diferente. Aquí ya se utiliza MariaDB, en cambio que los otros utilizan MySQL, bueno, MariaDB también, ¿no? Pero este solo utiliza MariaDB. Y el lenguaje de programación, pues este ya no se utiliza aquí Python, ¿no? Y acá tenemos los demás, para que por favor esto lo tengan ustedes en cuenta para el desarrollo de esa evidencia. ¿Listo? Entonces aquí tenemos nosotros un gráfico, entonces de lo que se necesita. O sea, aquí tenemos nosotros un análisis en tres tipos de usos: uso básico del software, uso medio del software, uso intensivo del software, ¿sí? En procesamiento, en memoria RAM, ¿sí? Y en capacidad o almacenamiento de disco duro. Acá estaría más o menos un desarrollo, un plan de validación de hardware, una matriz de chequeo, ¿sí? Entonces, bajo esos mismos criterios que acabamos de mirar, y aquí está lo de las plataformas de despliegue que las acabé de mencionar, ¿no? Entonces, el XAMPP, paquete multiplataforma que incluye Apache, MySQL, PHP, Perl, ideal para el desarrollo de Windows con interfaz gráfica intuitiva, es muy sencillo de utilizar. Cuenta con un panel de control visual, fácil instalación, configuración automática, ¿sí? El LAMP, que este va orientado hacia Linux. Entonces viene con rendimiento optimizado, configuración granular, estabilidad empresarial. El WAMP, que este es lo mismo que el anterior, pero para Windows, ¿sí? Y aquí está. Entonces, este es el paso a paso que ustedes deben desarrollar para la creación de ese documento de la última evidencia. Esa última evidencia, lo que ustedes deben hacer es un informe del paso a paso que se necesita para poder desplegar algunos de de estos ejemplos
aquí al punto. Aquí, alguna de estas plantillas, entran ustedes acá, la buscan, aquí están, la descargan y buscan, aquí la descargan, cómo es el paso a paso que ustedes deben hacer para poder desplegar esto, ¿sí? En cualquiera de las herramientas que está ahí. ¿Listo? Con esto ya tenemos nosotros la descripción y el conocimiento de qué es lo que se necesita para poder dar cumplimiento con estas evidencias. Adicional a esto, les voy a enviar esta presentación y les voy a enviar 3 formatos que si ustedes quieren pueden seguir, es una sugerencia, para el desarrollo de estas 3 evidencias. ¿Listo? Entonces, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su asistencia y nos vemos la próxima sesión. Gracias.